La noche había comenzado con risas, cervezas frías y los primeros acordes de un acordeón que hacía vibrar los muros de El Guamuchilito, un bar-restaurante conocido por su ambiente norteño en el corazón de Morelos. Conquistadores de la Sierra estaba en el escenario, y Julio Eusebio Labra, con su voz potente y su sombrero ladeado, cantaba como si el mundo no existiera fuera de esas paredes. Nadie en el público imaginaba que estaban a segundos de presenciar una tragedia. Los primeros disparos sonaron como si fueran parte de un efecto de sonido, algo preparado para animar la canción. Pero cuando el cuerpo de Julio cayó de rodillas, con el micrófono aún en la mano, la música se detuvo. Un grito ahogado rompió la atmósfera, y entonces todo se convirtió en caos. Hombres armados irrumpieron entre las mesas, disparando al aire, mientras los asistentes corrían, tropezaban, se escondían bajo las sillas o se lanzaban contra las puertas de salida. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo historias impactantes como esta. Andrea estaba allí, en la segunda fila, con una sonrisa dibujada desde el inicio del show. Amaba la música norteña desde niña y había convencido a su prima de acompañarla esa noche. Cuando los disparos comenzaron, su instinto la empujó al suelo, protegiendo su cabeza con las manos. Entre empujones y gritos, logró arrastrarse hasta una salida lateral, justo cuando uno de los atacantes subía al escenario y remataba a Julio con frialdad espeluznante. Corrió sin mirar atrás. El frío de la noche le mordía los brazos, pero apenas lo sentía. Las luces de las patrullas comenzaron a aparecer minutos después, cuando ya se encontraba lejos, escondida entre arbustos a una cuadra del bar. Escuchó las sirenas, vio cómo acordonaban el área y cómo los periodistas empezaban a llegar sedientos de imágenes. Pasaron más de 2 horas antes de que Andrea decidiera moverse. Tenía las piernas entumecidas y el estómago revuelto. Revisó su bolso. Todo seguía allí, excepto el celular de su prima, que había caído en el alboroto. Pero en su bolsillo del pantalón notó algo que no le pertenecía. Un celular viejo, cubierto de polvo, con la pantalla cuarteada. Lo había recogido sin darse cuenta mientras escapaba. En su departamento, Andrea no pudo dormir. Reproducía mentalmente lo que había vivido, una y otra vez. Decidió encender el celular extraño. Contra todo pronóstico, encendió. No tenía clave. Había solo un video guardado en la galería. Era de unos minutos antes del ataque. La imagen era inestable, grabada desde los bastidores del escenario. Mostraba a 2 hombres hablando en voz baja. Uno de ellos señalaba a Julio con la cabeza, mientras el otro recibía algo. Un sobre grueso que guardó rápidamente en su chaqueta. Andrea sintió que el estómago le daba un vuelco. Ese video era una prueba. No era un crimen aleatorio. Julio había sido marcado. El asesinato fue premeditado. Intentó contactar a la policía, pero nadie contestó sus llamadas. En las noticias decían que no había detenidos, que aún se investigaba el móvil del crimen, pero no daban detalles. Todo parecía envolverse en una nube de silencio. Pasaron los días, y Andrea no pudo evitar la sensación de que alguien la seguía. Un coche negro estaba siempre estacionado cerca de su edificio. La misma persona parecía observarla en la estación del metro. El miedo creció en su pecho hasta volverse insoportable. Sabía que no podía quedarse en Morelos. Huyó a Puebla, buscando refugio con una antigua amiga de la universidad. Allí, en la tranquilidad aparente de otra ciudad, pensó que podría organizar sus ideas. Pero el video en ese celular seguía quemándole las manos. No quería ser parte de algo así, pero tampoco podía ignorarlo. Una noche, mientras leía una noticia sobre el caso, apareció un nombre que le llamó la atención. Omar García Harfuch, el nuevo comisionado de seguridad asignado para coordinar operativos interestatales. Había ganado fama por su mano firme y su historial limpio, algo raro en su posición. Andrea tomó una decisión. Buscaría a Harfuch y le entregaría el celular. No confiaba en nadie más. Lo que Andrea no sabía era que, al hacerlo, se convertiría en el blanco de una red mucho más grande de lo que jamás imaginó.
Andrea se había refugiado en el pequeño departamento de su amiga Mariana, una estudiante de medicina que vivía cerca del centro de Puebla. Durante los primeros días evitó salir. Se mantenía pegada a las noticias, esperando algún desarrollo en el caso de Julio, pero los titulares se volvían cada vez más vagos. El crimen parecía diluirse en la marea informativa, como si alguien se esforzara en enterrarlo. No era la primera vez que Andrea enfrentaba la indiferencia oficial. Años atrás, su hermano mayor, Jorge, había desaparecido tras denunciar extorsiones dentro del transporte público. La policía nunca investigó a fondo. La única respuesta que su madre recibió fue una carpeta mal armada y la recomendación de no buscar problemas. Desde entonces, Andrea se juró no volver a callar. Por eso estudió periodismo, por eso asistía a eventos donde pocos se atrevían a mirar más allá del espectáculo, por eso guardó el celular con tanto recelo, y por eso tomó el autobús esa mañana rumbo a una oficina gubernamental, decidida a pedir una cita con Omar García Harfuch. El edificio era discreto, protegido por 2 agentes en la entrada. Andrea explicó su situación a una recepcionista que, al escuchar caso Morelos y evidencia en video, frunció el ceño y desapareció por un pasillo. 15 minutos después, un hombre de traje oscuro la condujo hasta una sala de espera. Cuando finalmente entró a la oficina, Harfuch no estaba solo. Lo acompañaban 2 colaboradores. Uno de ellos revisaba documentos, mientras el otro observaba con atención. Andrea se presentó con firmeza. Les habló del atentado, del celular encontrado, del video y de sus sospechas. Al principio, nadie dijo una palabra. Harfuch le pidió ver el dispositivo. Lo conectaron a un equipo forense portátil. En cuestión de minutos, el video estaba en pantalla. Andrea se sintió expuesta. Ver las imágenes con otros ojos presentes le devolvió el pánico que había intentado controlar. Pero algo cambió en el ambiente. Harfuch pidió que pausaran la grabación en el momento en que el hombre del sobre se giraba brevemente hacia la cámara. «Ese rostro», murmuró uno de los asistentes. «Lo hemos visto antes. ¿Puedes confirmar la fecha del video?», preguntó Harfuch, mirando directo a Andrea. «Fue la misma noche del asesinato, minutos antes del ataque», respondió ella con voz tensa. La expresión de Harfuch se endureció. Dio instrucciones rápidas a su equipo. Ordenó cruzar la imagen del sospechoso con una base de datos interna. El silencio se hizo espeso. Después, la reunión continuó en privado. Harfuch, ahora a solas con Andrea, le agradeció el valor de presentarse. Le explicó que ya existían investigaciones abiertas sobre grupos criminales que utilizaban espectáculos públicos como fachada para operaciones más oscuras. Lo que Andrea había traído no solo era una prueba, era una clave. «No estás segura aquí», le dijo con tono firme. «Te ofreceremos protección temporal. Y si estás dispuesta, puedes colaborar con nosotros». Andrea dudó. No era policía, no era experta en nada, pero sabía mirar, sabía hacer preguntas y, sobre todo, sabía lo que significaba que nadie te creyera. Aceptó. Durante los días siguientes, se instaló en un lugar seguro proporcionado por el equipo de Harfuch. Participó en varias reuniones donde analizaron patrones de violencia en eventos similares. Uno de los datos que emergió fue estremecedor. Una semana antes del asesinato de Julio, en Puebla, otro evento musical había terminado en tragedia. 2 técnicos de sonido murieron en circunstancias poco claras. Oficialmente fue un accidente eléctrico. Pero la descripción del lugar y las fechas coincidían demasiado con los movimientos del sospechoso del video. Andrea sintió que una verdad mucho más grande empezaba a emerger. Esa noche, mientras revisaba notas y transcripciones con un agente asignado a su protección, recibió un mensaje anónimo. «Sabemos lo que hiciste. No te metas donde no te llaman». Su cuerpo tembló. La amenaza era real. No estaba paranoica. A la mañana siguiente, el coche de su escolta fue rayado con una frase pintada en aerosol. «La música no se traiciona». Andrea, lejos de acobardarse, se sintió más determinada. Había tocado una red que vivía en las sombras, protegida por el miedo y el silencio.
Pero ahora no estaba sola. Harfuch le ofrecía algo más que protección. Le ofrecía un camino para hacer justicia. Y ella estaba lista para seguirlo. En el centro de operaciones improvisado que Harfuch había montado en Puebla, los monitores no dejaban de mostrar nombres, rostros y mapas. Andrea observaba en silencio. Sentía que su mundo se había multiplicado en capas que nunca había imaginado. Lo que parecía ser solo el asesinato de un cantante se entrelazaba con una red más oscura, más densa, más arraigada. El video que había entregado fue la llave para abrir una investigación estancada. La persona que aparecía recibiendo el sobre fue identificada como Gerardo El Conejo Martínez, operador financiero de un grupo criminal con tentáculos en eventos musicales del norte y centro del país. No era alguien conocido públicamente, pero sus movimientos estaban registrados por inteligencia federal. Lo más inquietante era el patrón que empezaba a repetirse. Conciertos con asistencia masiva, pagos en efectivo, desapariciones sin explicación y ahora asesinatos. Andrea, desde su nueva posición de colaboradora, ayudó a cruzar datos entre fechas, nombres de empresas de sonido y organizadores de eventos. Sus conocimientos como periodista se volvieron herramientas vitales. Lo que encontró no dejaba lugar a dudas. Los eventos musicales servían como tapadera para lavar dinero y, en algunos casos, ajustar cuentas internas. Esto no es solo crimen organizado, dijo uno de los analistas del equipo. Hay funcionarios que sabían y se hicieron de la vista gorda. Una carpeta con documentos confidenciales fue entregada a Harfuch. Incluía contratos, transferencias y comunicaciones internas de instituciones locales. Andrea los revisó y sintió cómo la rabia se mezclaba con impotencia. El nombre de uno de los organizadores del evento en Morelos aparecía en múltiples registros. Daniel Luna, empresario cultural, reconocido públicamente como benefactor de la música regional. ¿Qué hace su nombre aquí, una y otra vez?, preguntó Andrea. Porque es parte de esto, respondió Harfuch. O al menos se beneficia del sistema. Y si seguimos el dinero, él nos lleva al siguiente paso. Mientras tanto, las amenazas no cesaban. El celular de Andrea fue interceptado una noche con un mensaje de voz distorsionado. Regresa a tu casa, Andrea, o alguien más no lo hará. Aunque contaba con seguridad, su vida ya no le pertenecía. Sin embargo, cada nuevo dato le devolvía el sentido de lucha que había perdido cuando su hermano desapareció. Esa misma semana, se descubrió que 2 técnicos de sonido involucrados en el evento de Puebla habían sido reportados como muertos por descarga eléctrica. Las autopsias, sin embargo, mostraban marcas de estrangulamiento. Había sido un encubrimiento descarado. Las similitudes con el caso de Julio eran inquietantes. Todos los conciertos tenían las mismas empresas contratadas, los mismos guardias de seguridad tercerizados y los mismos invitados especiales que no aparecían en listas oficiales. Harfuch reunió a su equipo. No podían esperar más. Vamos a detener esto, declaró con firmeza. Pero no podemos hacerlo sin anticiparnos a su próximo movimiento. La red comenzaba a tensarse. Andrea, mientras organizaba sus notas, recordó una conversación con un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en producción de eventos. Lo contactó. Él, con voz temblorosa, le confesó que había sido contratado recientemente para una gran presentación en el estadio Hermanos Cerdán, en Puebla. La banda que tocaría tenía vínculos con el mismo promotor del evento en Morelos, y entre los técnicos figuraba el nombre de un tal Fermín, uno de los sospechosos del video. Esa coincidencia fue la chispa final. Vamos a intervenir ese evento, dijo Harfuch. Esta vez no van a escapar. Andrea se quedó callada procesando la magnitud de lo que se venía. Sabía que se avecinaba una operación peligrosa y que, de alguna forma, estaría involucrada. Lo había elegido al entregar ese celular. Lo había confirmado al quedarse. Y mientras miraba el cielo oscurecerse desde la ventana del edificio, una única certeza se clavaba en su pecho.
La verdad no podía morir en el silencio. El operativo fue planeado con precisión quirúrgica. Harfuch lo sabía. Un solo error podría significar más muertes inocentes o, peor aún, la fuga de quienes llevaban meses manipulando desde las sombras. El estadio Hermano Cerdán ya estaba reservado. El evento era un homenaje solidario a músicos caídos, promovido por los mismos organizadores que habían estado presentes en Morelos y Puebla. Todo apuntaba a una repetición del patrón. Andrea, contra la voluntad de varios agentes, insistió en colaborar desde adentro. Harfuch la escuchó con atención. No era fácil permitirlo, pero ella conocía los rostros, los movimientos, los códigos. Disfrazada de técnica de sonido y con un auricular oculto conectado al equipo de inteligencia, ingresó al recinto unas horas antes de que comenzara el evento. Cada paso que daba era una contradicción entre valor y miedo. El ambiente era tenso desde el inicio. Muchos de los asistentes parecían no saber que estaban siendo vigilados. Otros, sin embargo, mostraban comportamientos extraños: entradas sin revisión, reuniones rápidas en zonas oscuras, intercambios sospechosos de maletas. Andrea reconoció a uno de los hombres del video. Fermín, ahora con una gorra baja y lentes oscuros, daba instrucciones junto al escenario. Harfuch monitoreaba desde una sala de control móvil estacionada a pocos metros del estadio. Equipos de respuesta rápida rodeaban la zona. La orden era clara: actuar solo cuando se tuviera evidencia irrefutable de una operación ilegal en curso. Pero la tensión crecía. Andrea informaba por el auricular cada detalle. Su voz se mantenía firme, aunque por dentro sentía que el corazón podía estallar. «Fermín está armando algo detrás del escenario», susurró. «Hay una caja negra que no forma parte del equipo técnico». De inmediato, Harfuch dio luz verde para avanzar. Un grupo de agentes encubiertos se movió hacia la zona indicada. Pero justo en ese momento, uno de los asistentes descubrió el dispositivo de Andrea. Un grito, luego un golpe. La comunicación se cortó. El caos estalló. Disparos, gritos. La multitud comenzó a correr hacia las salidas. Algunos tropezaban, otros empujaban con fuerza, y varios quedaron atrapados entre las vallas. Harfuch no esperó más. Se colocó el chaleco antibalas, tomó su radio y entró por la zona de camerinos. Sabía que Andrea estaba allí, y no podía permitir que otra vida se perdiera en sus manos. En medio del humo de los extintores y el sonido agudo de las alarmas, encontró el equipo técnico destrozado. Andrea no estaba. Pero sí vio rastros de lucha: un auricular arrancado, una chaqueta tirada, y al fondo, una puerta entreabierta que daba al túnel de carga. Corrió. Al llegar al final del pasillo, escuchó una voz. Era Andrea. Gritaba. Dentro del almacén, dos hombres forcejeaban con ella. Uno de ellos tenía una pistola. Sin titubear, Harfuch levantó su arma y disparó una vez. El impacto fue limpio. El segundo hombre soltó a Andrea y levantó las manos. «¡Policía! ¡Al suelo!», rugió Harfuch. Andrea cayó de rodillas, temblando, sin poder hablar. Harfuch se acercó, la ayudó a levantarse. El operativo aún no había terminado, pero lo esencial estaba hecho: la habían salvado. Y con ellos, el archivo que Andrea llevaba oculto en su chaqueta. Un disco duro con listas, nombres y cuentas bancarias vinculadas al lavado de dinero. Una hora después, con la zona asegurada, decenas de personas fueron detenidas. Entre ellos, Fermín, Daniel Luna y varios miembros del equipo de seguridad. La caja negra contenía dispositivos de rastreo y paquetes de dinero sin declarar. La evidencia era tan abrumadora que ni siquiera los medios más escépticos pudieron ignorarla. Andrea fue trasladada a un hospital para revisión. No tenía heridas graves, pero sí un agotamiento físico y emocional que no se curaría tan fácilmente. Harfuch se quedó en la sala de espera. No era su costumbre, pero esta vez no podía marcharse sin asegurarse de que ella estaría bien. Cuando Andrea despertó, lo primero que preguntó fue: ¿se acabó? Harfuch no respondió de inmediato. La miró con gravedad.
Luego bajó la voz. No del todo, pero dimos el primer gran paso. Ella asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había cumplido la promesa que el sistema tantas veces le negó: protegerla. Pasaron semanas desde el operativo en el estadio. Las noticias no hablaban de otra cosa. Los titulares mencionaban una red de corrupción y crimen disfrazada de cultura popular. Los arrestos se multiplicaron. Las pruebas encontradas en los dispositivos electrónicos capturados permitieron abrir procesos judiciales en varios estados. Entre los acusados figuraban funcionarios, empresarios y hasta agentes policiales. El sistema, por primera vez en años, comenzaba a mostrar grietas reales. Andrea fue reconocida por su valentía. No buscaba fama ni reconocimientos, pero cada vez que alguien la señalaba en la calle o le agradecía por decir lo que nadie se atrevía, sentía que la historia de su hermano no había sido en vano. Había hecho algo. Había roto el ciclo. Un día, recibió una llamada de uno de los integrantes restantes de Conquistadores de la Sierra. Querían hacer algo en honor a Julio, no un homenaje cualquiera, sino una última canción, una despedida sincera. Andrea, conmovida, aceptó asistir a la presentación privada. En el lugar, custodiado por autoridades, se respiraba una mezcla de melancolía y gratitud. La canción hablaba de ausencias, de voces que no pudieron cantar su último verso. Y cuando terminó, el silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Desde una sala de prensa en la capital, Harfuch ofreció una rueda informativa. Explicó con claridad cómo se había construido el operativo, las conexiones descubiertas y los pasos que seguirían. Habló con seriedad, sin triunfalismos, pero dejando claro que su compromiso iba más allá de un solo caso. No vamos a permitir que el miedo gobierne nuestros escenarios ni nuestras calles, dijo. La cultura no será más un escudo para el crimen, y esta fue solo una batalla. Los medios lo aplaudieron, pero él no buscaba eso. Sabía que aún quedaba mucho por limpiar. Andrea, mientras tanto, escribía. El artículo que preparó fue publicado en una revista digital independiente y pronto se viralizó. No era solo una crónica del atentado, era un testimonio vivo del miedo, la corrupción y la esperanza. Titulado El día que la música dejó de callar, fue compartido por miles de personas, incluidos otros periodistas, artistas y activistas. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo. Muchos compartieron sus propias historias silenciadas. El caso se convirtió en un símbolo. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, reabrieron investigaciones antiguas. Andrea entendió que había comenzado algo que no podía detenerse. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron si volvería a hacerlo, su respuesta fue sencilla. Sí, porque alguien tiene que decir la verdad, aunque tiemble la voz. Y con esa frase, inspiró a muchos más a no rendirse. Hoy, Andrea continúa su labor periodística. A veces, recibe amenazas veladas, pero también recibe mensajes de familias que han encontrado consuelo en sus palabras. Su vida cambió, pero encontró un nuevo propósito. Harfuch, por su parte, no detuvo sus acciones. El caso sirvió como impulso para implementar una nueva estrategia de inteligencia cultural, enfocada en proteger los espacios artísticos y evitar su uso como fachada para actividades delictivas. Su figura se consolidó como símbolo de integridad en un país cansado de simulaciones. Y mientras la música vuelve a sonar en escenarios libres, queda en la memoria colectiva el eco de una noche que pudo haber sido como tantas otras, pero que cambió el rumbo de muchos. Gracias por acompañarnos en esta historia que no solo habla de crimen y justicia, sino de valor, memoria y dignidad. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No te pierdas las próximas historias que te harán ver la realidad con otros ojos. Y si quieres saber más sobre las redes ocultas que amenazan nuestra cultura, haz clic ahora en el video sugerido en pantalla. Tu curiosidad es el primer paso hacia el cambio.